Dios nos bendiga. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos una vez más a la transmisión. Esta transmisión que Dios nos concede a través de este medio, a través de esta tecnología, que para la honra y la gloria de Dios, pues qué glorioso es que tengamos esta grande oportunidad de comunicarnos con ustedes, amados hermanos, amigos. Dios los bendiga. Mucho gusto de saludarles. Abrazos, saludos a todos ustedes, esperando que todos ustedes se encuentren bien. Que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga fortaleciendo, pues como seres humanos nosotros dependemos al 100% de Dios. Sin Dios no somos nada, sin Dios nada podemos hacer. Les damos la bienvenida entonces ahora a esta transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Ahí donde está usted, esperando que usted se acomode, busque su Biblia. Si usted no tiene una Biblia, entonces esperamos que usted en un día de estos pueda agenciarse de una, pues la palabra del Señor es nuestra guía, es lámpara, como dice su misma palabra, es lumbrera a nuestro camino. Esperando que usted pueda participar con nosotros en la lectura de la palabra, pues cuando nuestros ojos se deslizan sobre la letra, nuestro corazón y nuestra mente se va impregnando esa palabra, y esa palabra es vida. La palabra de Dios es vida, vida y da salud, dice la palabra, salud espiritual y salud física, porque son promesas de Dios. Bien, vamos a orar un momento antes de iniciar el mensaje de la palabra del Señor. Oremos un momento con todo nuestro corazón. Le invitamos, oremos juntos. Querido Dios que estás en los cielos, a ti venimos ahora, Señor, con todo nuestro corazón, para ofrecerte a ti, Señor, la transmisión, Padre, pidiendo, Señor, que tú estés presente en este set y estés presente en los hogares, en los corazones, en las familias, Señor, a donde llega la voz de esta transmisión. Señor, en tu mano ponemos ahora, Señor, suplicando que tú bendigas a cada uno de los amables oyentes. Pedimos, Señor, que el poder de tu presencia, el poder de tu Santo Espíritu llegue a cada vida, llegue a cada corazón, y que tú los llenes ahora, Señor, de tu presencia, que tú hagas un milagro, Señor, operes un milagro, oh Dios, en las vidas de cada uno. Ese milagro glorioso de la salvación, ese milagro glorioso del perdón de pecados, de la sanidad del alma y la sanidad del cuerpo. Padre, en tu mano ponemos ahora, Señor, a todos los amables oyentes, Señor, que están viendo esta transmisión. Tú tienes la palabra, amado Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos como tema por sus llagas. Por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Por las llagas de quién? ¿Cómo unas llagas pueden curar? ¿Cómo unas llagas pueden sanar? ¿Cómo unas llagas pueden sanar otras llagas? Pues para nosotros los seres humanos, la naturaleza de Dios, los designios de Dios, nos cuesta comprender sus profundidades. Pero lo más glorioso es que somos beneficiados. Somos nosotros dichosos y beneficiados con las bendiciones de Dios, con las promesas de Dios, con este grande sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Son las llagas de Jesús. Las llagas de Jesús que pueden sanar nuestras llagas de enfermedades, de dolor, que puede sanar toda dolencia que nosotros los seres humanos adquirimos como consecuencia del pecado.
Vamos a meditar en la palabra del Señor. Bienvenidos una vez más para los que están recién sintonizando esta transmisión. Muchas gracias por sus reportes. De esta manera les estamos agradeciendo sus reportes. Muchas gracias, son ustedes muy amables, son ustedes benditos, pues sus reportes nos dicen que usted está allí. Bien, meditemos en la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 53. Veamos de versículo 3 a 6. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Vemos la palabra del Señor, vemos en este pasaje, amados hermanos, el grande sacrificio de nuestro amado y bendito Señor. En esta época, en estos días, la humanidad celebra, como dicen, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos damos cuenta que pocos son los que leen las Escrituras y pocos son los que le creen y pocos son los que hemos sido grandemente beneficiados por este sacrificio del Señor. Pues este grande sacrificio del Señor Jesús nos trajo grandes beneficios a la raza humana. El Señor Jesucristo, como vemos en el primer versículo, en el versículo 4, en este versículo nos enseña acerca del sacrificio del Señor Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él cargó con nuestras enfermedades. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Santo Dios Todopoderoso, enviado por el Padre Celestial para traer medicina, para traer remedio a una humanidad agonizante, a una humanidad descarriada. Jesucristo, el médico de médicos, el especialista de especialistas, el gran médico celestial, descendió del cielo para venir y sanar a una humanidad enferma. Nosotros nos damos cuenta, enferma de los pecados, enfermo del cuerpo. La palabra del Señor nos enseña que el pecado que entró a la raza humana, recordemos el estado de Adán y de Eva antes que pecaran. Ellos eran sanos, absolutamente, sanos del alma, sanos del cuerpo, cero dolor, cero sufrimiento, cero confusión.
estaban ellos viviendo, ahí sí que en el paraíso, en el jardín del Edén. Lo más hermoso, lo glorioso que tenían ellos era la presencia de Dios, la comunión absoluta con Él. Podemos decir que ellos eran sanos al 100% de su alma y de su cuerpo. Pero luego que el pecado entró a la raza humana, este pecado vino a enfermar el alma. Vino y entró la muerte espiritual y la muerte física. Es ahí que todas las enfermedades, el pecado como una enfermedad, entonces vino a perturbar el corazón del ser humano. El estado de los primeros seres humanos después de haber pecado, podemos nosotros observar a través de las escrituras un cambio brusco. Lo primero que entró en ellos es el temor, la vergüenza, la inseguridad, el apartarse de Dios, el huir de Dios, el no tenerle confianza a Dios. Ahí nosotros podemos entonces analizar que el pecado es una dolencia y una enfermedad del alma que perturba la mente, perturba los pensamientos, los ojos espirituales, trae confusión, trae dolor, trae endurecimiento del corazón, trae separación de Dios, el no querer nada con Dios, el no anhelar a Dios, el preferir estar apartado de Dios. Trae, así como la lepra, el pecado. En la Biblia la lepra es como un símbolo del pecado. La lepra es contagiosa, la lepra es incurable. El pecado es incurable, es contagioso, el pecado contamina. Y es progresivo el pecado. Cuando la gente peca y no se detiene, sigue progresando en el pecado. Y nosotros podemos ver aquellos que se entregan a sus pasiones y a todo lo peor, van progresando a tal manera que el ser humano se convierte en un ser peligroso y definitivamente nada que ver con lo que Dios quiso para el ser humano. Y en conclusión, trae muerte, y muerte espiritual, muerte eterna. Podemos entonces nosotros entender acerca del estado pecaminoso del ser humano y la confusión que crea el pecado de cual todo humano está enfermo. La palabra del Señor nos dice entonces que Dios no dejó al mundo a su suerte, sino que Dios envió al Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos enseña la palabra del Señor de que el Señor Jesús vino a este mundo. Él dejó todo en el cielo. Dejó todas sus riquezas, su trono, su gloria. Él dejó todo, pues todas las riquezas, la gloria, la corona del Señor Jesús, no se compara en nada, sus riquezas no se compara en nada al más rico de este mundo, al que se crea más multimillonario de esta tierra. Las riquezas de Jesús son superior a todo multimillonario de este mundo, a todos aquellos que pueden decir que todo lo tienen y nada les falta. Las riquezas del Señor Jesús no se comparan a ninguna cosa de esta tierra. Y todas esas riquezas el Señor las dejó en el cielo. Dejó todo para venir
descender a esta tierra en obediencia al Padre Celestial y por su grande amor para la humanidad, vino a esta tierra. Y cuando vino a esta tierra, no vino en forma de Dios, sino vino en forma de siervo, dice la palabra. Filipenses capítulo 2 y versículos 7 a 8. La palabra del Señor dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte, cuando dice hasta la muerte y muerte de cruz, significa una muerte vergonzosa. El Señor Jesús dejó todo, mire, por amor al mundo, por amor al pecador, por amor al peor de los perdidos. Dejó todo. Dice la palabra del Señor, entonces, que Él, siendo rico, se hizo pobre. Siendo, ¿quién de ser humano, quién de nosotros los seres humanos puede soportar que después de tenerlo todo se queda sin nada, absolutamente sin nada? El Señor Jesús, teniendo todo, cuando vino a esta tierra, dice la palabra del Señor, que se despojó a sí mismo. Él, siendo rico, siendo poderoso, siendo Dios, por amor a nosotros, dejó todo, porque así era necesario que alguien pagara en la cruz por los pecados del mundo. Y no hay ningún otro, solo el Señor Jesucristo, porque Él es Dios, porque Él es santo y es perfecto, y su sangre derramada en la cruz es santa y perfecto. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo rey, siendo Dios. Él decidió tomar forma de siervo y se hizo semejante a los seres humanos. Se humilló y se hizo semejante a los seres humanos. Qué humillación para el Señor Jesús. Estando entonces en esa humillación, estando en esa pobreza, se hizo pobre. Estando en esa humillación, mire, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, obediente al Padre, obediente por amor a nosotros, para que nosotros, siendo desposeídos, siendo pobres, siendo harapientos, llenos de pecado y de maldad, fuésemos perdonados, fuéramos limpiados y enriquecidos en su gracia y en su grande misericordia. El Señor Jesucristo, entonces, sus riquezas eran muchas. Él, siendo rico, inmensamente rico, se hizo completamente pobre, se hizo completamente desposeído. Podemos comprender eso. Entonces Él dio mucho, Él dio demasiado. Fue tanto su amor para este mundo perdido, tanto su amor para las almas, que siendo Él tan rico, se hizo tan pobre para rescatarnos a nosotros de nuestros pecados y nuestras maldades. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que Él sufrió en manos de pecadores. En los evangelios, tanto el evangelio de Mateo, Marcos,
Lucas y Juan, nosotros podemos leer ahí acerca del sacrificio de Jesús, acerca de la sentencia del Señor Jesús. Los pecadores los sentenciaron. La palabra del Señor nos dice que el pueblo prefirió pedir que soltaran a un malhechor, a un preso llamado Barrabás, a alguien que había hecho daño a la humanidad en aquel entonces, a alguien que saber cuántos crímenes había cometido o había robado. Mire, el pueblo dijo: suelten a Barrabás, y Jesús sentenciado a muerte. Entonces sufrió en manos de pecadores, sufrió los menosprecios, los vituperios, por amor a nosotros. Dice la palabra que estando entonces en esa condición, entregó su vida y fue sacrificado en medio de dos malhechores. La cruz era un lugar donde los malhechores eran sentenciados y eran muertos. Y Jesucristo fue tratado como uno de los malhechores. Él fue tratado como el peor de los criminales. Él fue tratado como uno de los peores malvados de la época. Y fue sacrificado en una cruz, que quien era sacrificado en esa cruz eran los peores de los criminales de aquel entonces. Eran avergonzados, eran desnudados por sus crímenes, y el Señor Jesús fue tratado como uno de ellos. Y la palabra del Señor nos enseña que a su lado, a su derecha y su izquierda, estaban dos malhechores que fueron igualmente sentenciados y fueron muertos a la par del Señor. Podemos darnos cuenta entonces qué grande amor de Dios, qué grande y maravilloso amor del Padre, de Jesucristo, su Hijo amado, que por amor a nosotros, siendo seres humanos llenos de pecado y de maldad, su palabra dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se fue por su camino, nos dice su palabra. Mire, versículo 6. Fuimos todos los seres humanos a consecuencia del pecado, descarriados como ovejas, perdidos en pecados y maldades. Todos nosotros, mire, descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando dice la palabra descarriados y pone como ejemplo, como una ilustración a las ovejas, que las ovejas tienen una naturaleza, que ellos caminan y solo caminan, y porque caminan y no se fijan si ahí es el camino, no buscan el camino, no buscan los caminos, sino que ellos se van sin rumbo alguno. Entonces Dios pone como un ejemplo a las ovejas que se van sin rumbo, caminan y no se percatan si ahí es un camino o hay un abismo o hay peligros en su contorno. Las ovejas no se percatan porque esa es su naturaleza. Por eso necesitan a alguien que las cuide, que las guíe. Entonces el Señor pone a la raza humana como ovejas esparcidas y descarriadas, en las cuales no se dan cuenta del grave peligro de la enfermedad, del pecado, de la lepra del pecado. No se dan cuenta. Entonces el Señor Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador, dejó todo por la raza humana para que
este pecado sea curado, sea sanado. ¿Por qué el Señor Jesús sufrió mucho? ¿Por qué el Señor Jesús sufrió tanto? ¿O por qué el Padre Celestial entregó al Señor Jesús a tanto dolor y tanto sufrimiento? Porque el pecado es grave. Satanás, el enemigo de Dios y enemigo de las almas, quiso impedir este sacrificio. Quiso impedir que el Señor Jesucristo entregara su vida por la raza humana, porque Satanás tiene esclavizado al ser humano, sumergido en los pecados y sus maldades, y descarriados como las ovejas sin rumbo. Entonces Satanás quiso impedir el sacrificio de Cristo, quiso impedir su crucifixión en la cruz. Y nos damos cuenta cómo le tentó, como dice la palabra del Señor en los evangelios, la tentación de Jesús, cómo el enemigo tentó al Señor Jesús, hizo lo imposible para que el Señor no llevara a cabo el cumplimiento de entregar su vida por la raza humana, por el pecado de todos nosotros. Podemos verlo también en Pedro, cuando Pedro le dice, Señor, Jesús le decía a sus discípulos que él iba a ser arrestado, los pecadores iban a echar mano de él y le iban a sacrificar. Pedro le dice, Señor, por favor, no permitas que tal cosa te acontezca, no permitas que echen mano de ti los pecadores y que seas crucificado. Pero el Señor, siendo Dios, pudo darse cuenta que quien estaba hablando no era Pedro, sino Pedro solo estaba sirviendo como que de un instrumento de Satanás, y era el mismo maligno que estaba hablando a través de Pedro diciendo, cuídate Señor, ámate Señor, no te dejes sacrificar, porque al maligno no le convenía que Jesucristo, mire, fuera sacrificado para que la raza humana no tuviera perdón de pecados, no tuviera salvación, no tuviera quien, mire, lo rescatara de las garras del maligno, porque la raza humana cayó en las garras del enemigo a raíz del pecado original. Pero la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo vino a destruir y aplastar al maligno que tenía a la raza humana, mire, esclavizado en su pecado y su maldad. Colosenses 2, 14 y 15, el Señor nos dice el grande beneficio que recibimos los seres humanos cuando nosotros le creemos y entregamos nuestra vida al Señor Jesús. Colosenses 2, 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Mire, que nos era contraria. Esa acta de los decretos era por consecuencia de pecado y la maldad que habita en el corazón del ser humano. Jesucristo entonces vino anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándolas de en medio y clavándolas. Miremos este secreto, clavándolas en la cruz. ¿Dónde clavó el Señor Jesús las actas y los decretos y leyes espirituales que habían contra nosotros, contra los pecadores? Mire, esas leyes y decretos espirituales de Dios es lo que dice la palabra, que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra del Señor nos dice entonces el alma que pecare esa morirá. Entonces Jesucristo vino a anular el acta de los decretos de nuestros pecados y nuestras maldades. Veamos, las quitó de en medio de quién, de entre nosotros y Dios. Mire, ese abismo que había entre Dios y nosotros, que no nos dejaba llegar al Padre, porque actas y decretos que había entre nosotros y Dios, Jesucristo las quitó, mire, de en medio y las clavó en la cruz, su sacrificio. Y luego sigue diciendo
el versículo 15. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El maligno ni idea tenía del grande beneficio de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, la grande trascendencia para el pecado de la raza humana. El enemigo no tenía esa idea, entonces despojó al maligno, despojó al opresor de nuestras almas, despojó al que nos esclavizaba, y no lo despojó de otra manera, sino cancelando, pagando delante del Padre Celestial, mire, por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Jesucristo murió para pagar esos pecados. Entonces, de esa manera despojó al maligno y toda su red de principados y demonios. Mire, las potestades. Y no solo los despojó, sino que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros triunfamos con Jesús. Cuando Jesús entregó su vida en la cruz, nosotros somos victoriosos ahora, porque el enemigo, el opresor de nuestras almas, fue aplastado en la cruz del Calvario. Ahí la palabra del Señor que nos enseña que Jesucristo aplastó al enemigo. Mire, al enemigo de nuestras almas, le aplastó en la cruz del Calvario, le destruyó, triunfando sobre él. Hizo de él una exhibición pública. Esta grande victoria del Señor Jesús a favor del pecador arrepentido. Mire, es glorioso. Esta grande victoria del Señor Jesús le quitó el derecho al enemigo de sobre nosotros. Por eso ahora nosotros nos refugiamos bajo la sangre del Cordero Santo. Nos refugiamos bajo la sangre de Jesús, que fue derramada en una cruz por nuestros pecados. Hay un canto antiguo que dice: nosotros no adoramos la cruz, sino que nosotros adoramos a Jesús, que murió en la cruz. No adoramos la cruz, sino a Jesús de la cruz. Porque qué glorioso y qué importante es para nosotros la grande victoria del Señor. Nadie, absolutamente nadie podía hacer este sacrificio, solamente el Señor Jesús. El enemigo no tuvo más que saber que fue destruido sus artimañas en contra del pecador arrepentido. Y luego nos continúa diciendo en el libro de Hebreos, ahí tenemos nosotros el arsenal en la palabra del Señor de las grandes victorias de Jesús, las grandes victorias de aquel pecador que se arrepiente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose al Señor Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. El Señor Jesús destruyó el imperio, nada menos que era un imperio de muerte en contra de la raza humana. El Señor destruyó ese imperio de muerte y despojó. Mire, y esto es al diablo. ¿Para qué? Nos dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A servidumbre, que es sirviendo al maligno con sus pecados. El pecador que no se arrepiente está sirviendo al maligno. Lo dice la palabra del Señor. Está esclavizado en el pecado, está bajo servidumbre. Pero el Señor Jesús, mire, se hizo humano, se hizo carne, se hizo sangre,
para destruir al maligno, que él tenía el imperio de la muerte. Le destruyó, mire, su imperio de muerte. Le quitó las llaves del Hades y del infierno, dice en otra palabra. Qué trascendental y qué glorioso es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otro Dios, no hay otro hombre, ni nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien pueda ser salvo, solamente a través de Jesucristo, porque quien derrotó en la cruz del Calvario al maligno es Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. El Señor Jesús es el amo y Señor de nuestras vidas, todos aquellos, por eso es que hemos recibido al Señor. Qué necesario es entonces que el ser humano se arrepienta, que el ser humano reciba a Jesús, abra su corazón y abra sus labios y diga: me arrepiento de mis pecados y acepto este glorioso sacrificio del Señor. Acepto todo este sacrificio, este dolor, todo lo que el Señor sufrió en la cruz del Calvario. Yo lo creo, lo recibo y voy a vivir para Cristo para siempre, desde ahora y por la eternidad y la eternidad. Su palabra nos dice entonces que ¿por qué es que Dios Padre entregó a tanto dolor y tanto sacrificio al Señor Jesús? Porque el pecado es una grave enfermedad, es un cáncer, es una gangrena que carcome, que el pecador sigue contaminando más y más de su pecado y su maldad. Y nosotros podemos ver hasta dónde llega la raza humana con la atrocidad de sus pecados y maldades. Es progresivo. Si le da rienda suelta, es progresivo. Lleva a cometer cosas horrendas que solamente el maligno, que es enemigo de Dios, vea, le enferma y le empuja más y más a pecar contra Dios, hasta que su fin es muerte, perdición eterna. Mire, separados de Dios por la eternidad y la eternidad. Pero nosotros como seres humanos, mientras tenemos vida, podemos arrepentirnos y cambiar de camino. ¿Cómo así cambiar de camino? Que dejemos el camino que lleva a la perdición, que dejemos el camino de pecado, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos van por él, dice la palabra. Que cambiemos de camino y vengamos al camino que es Cristo Jesús. Él es la puerta. Su palabra dice que angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos van por él. El camino es Cristo Jesús. Él es la verdad, Él es la vida. Dios mira el pecado entonces como una enfermedad, porque es una enfermedad. Trastorna la mente humana, trastorna sus acciones, trastorna sus pensamientos, es capaz de mucha maldad. Es una enfermedad que en este mundo no hay medicina para esa enfermedad. Si hubiera medicina en este mundo, si hubieran otros caminos, el Señor no hubiera entregado a Jesús su Hijo a tanto dolor. Jeremías capítulo 1 y versículo 22, si no recuerdo mal, dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, con todo eso, la mancha de tu pecado no se quitará. O es Jeremías 1:22 o es Jeremías 2:22. Perdón que estoy ahí. Gracias, hermano. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jeremías 2, mire, 21 en adelante. La palabra del Señor
perdón, 22 en adelante. La palabra del Señor nos sigue enseñando entonces que el único sacrificio por nuestros pecados y maldades es lo que el Señor Jesús hizo, realizó en la cruz. Es el único sacrificio que viene a sanar la mancha de nuestros pecados delante del Padre, la mancha de nuestras maldades, y viene a sanar nuestra alma, viene a sanar nuestro cuerpo también. Jesús fue herido. Volvemos a Isaías donde nos sigue mencionando la palabra del Señor en el versículo 5, capítulo 56 y versículo 5 de Isaías, donde nos habla acerca de todo el dolor y el sufrimiento del Señor Jesús. Él dice aquí el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga Jesús fue llagado. Jesús sufrió moretones en la cruz. Jesús fue latigado un día antes de su crucifixión. Nos dice la palabra del Señor que fue castigado terriblemente, 39 látigos, y cada latigazo, los látigos tenían 7 brazos. Cada latigazo era como que 7 latigazos le dieran. Hoy en día la humanidad sigue dándole latigazos al Señor, porque la palabra del Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace, es hacer, es acción, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, es el que va a entrar al reino de los cielos. Hoy en día todo el mundo cree en la crucifixión de Jesús, todo el mundo celebra esa crucifixión, todo el mundo se encoge de corazón, se constriñe en unos días, pero luego pasa como una época, como unos días, y luego con que se va olvidando y el ser humano vuelve otra vez a su estado enajenado de Dios, enfermo de pecado, enfermo de maldad, cuando el gran médico Jesucristo celestial vino a esta tierra para sanar las enfermedades del pecado. Él fue golpeado, abofeteado, avergonzado, desnudado en la cruz. Podemos pensar que Él sufrió gangrenas, pues todos esos golpes y esas heridas fue traspasado con una lanza en su costado. Todas esas llagas son medicina ahora para el pecador, para el que le acepte, para el que le reciba. El Señor Jesús no quiere estar solo en sus pensamientos, amado amigo y amiga. El Señor Jesús no quiere estar solamente en nuestros pensamientos o en nuestros labios, amados hermanos. El Señor Jesús quiere vivir en nuestro corazón. El Señor quiere que nosotros seamos su templo, que nosotros tengamos buena comunión con Él, así como fueron los primeros seres humanos antes de pecar. Disfrutar de su presencia, disfrutar del perdón de pecados, disfrutar de la paz, esa paz con Dios y esa paz interna, porque el pecado hace que la gente no tenga paz. Una paz pasajera, una paz momentánea, una paz dependiendo de las circunstancias que le rodean, pero no tiene una paz permanente, que es una sanidad espiritual que el Señor da cuando Jesús viene a ser amo, Señor y dueño de nuestros corazones, de nuestras vidas. Entonces podemos darnos cuenta acerca de los grandes beneficios que nosotros tenemos como seres humanos, gracias a las llagas de Jesús,
La primera carta de Pedro en el capítulo 2 nos enseña acerca que Jesús, mire, nos enseña acerca de la salvación, del perdón de pecados. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros estando muertos, mire, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. ¿Cómo es que podemos tener sanidad de los pecados? Por las heridas del Señor, por las llagas del Señor. Sigamos meditando en este versículo. ¿Quién? ¿Quién es quién? El Señor Jesús. Llevó él mismo nuestros pecados. Él mismo los llevó, los cargó. Mire, se los llevó en su cuerpo, en sus heridas, en sus llagas. Llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, mire, estando muertos a los pecados, ahí está nuestra respuesta. Nosotros estando muertos, ¿a qué? A los pecados. Que nosotros muramos a los deseos pecaminosos de nuestra carne. Que nosotros muramos. Tenemos que, así como Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, nosotros tenemos que morir a nuestros propios pecados, a nuestros propios deseos, a nuestros propios gustos. La carne tiene sus gustos y sus gustos de la carne es contra Dios. Por eso dice la palabra del Señor que los frutos de la carne, los que practican los frutos de la carne, ellos no van a heredar la vida eterna, sino que van a heredar la muerte espiritual. Entonces, morir a los pecados es morir a los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Es contra Dios. Son pleitos, celos, iras, contiendas, idolatrías, herejías, orgías, mire, hechicerías y una serie de cosas que nos dice la palabra del Señor. Usted lo puede buscar en su Biblia o anotarlo y lo busca después. Gálatas capítulo 5, versículos 16 en adelante. Entonces, para que nosotros muertos a los pecados, muertos a lo que antes nos gustaba, miren, si no morimos a los pecados, entonces significa que nosotros no hemos cambiado de vida y nosotros no podemos cambiar de vida. El que nos cambia es el Señor Jesús. A través del Espíritu Santo cambia esa naturaleza enfermiza, esa naturaleza que trastorna los sentidos espirituales en el pecado y la maldad, a una naturaleza de Dios. Entonces día con día morimos y renunciamos, mire, a lo malo, para que cuando estamos muertos a los pecados vivamos a la justicia, o sea, justificados por Dios, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La palabra pastor y obispo se refiere nada menos al amado Señor Jesucristo. Él es el sacerdote, Él es el obispo, Él es nuestro abogado delante del Padre Celestial. Entonces, el fundamento de nuestra salvación, el fundamento del perdón de nuestros pecados está en estos pasajes de la primera carta de Pedro en el capítulo 2 y versículos 24 y 25. Podemos darnos cuenta acerca de este grande beneficio que tenemos como seres humanos, pecadores, pero Dios quiere obrar en nosotros una nueva naturaleza, una naturaleza santa, una naturaleza sin mancha y sin pecado, no por nuestro propio esfuerzo, sino por el grande poder de Dios que habita en el corazón de todo pecador
que se ha entregado al Señor Jesús. ¿Cómo entonces recibimos nosotros la medicina? Para ser sanados de nuestros pecados y ser sanados también de nuestras enfermedades físicas, arrepintiéndonos de nuestros pecados. ¿Cómo podemos saber que nuestra sanidad ya inició? ¿Cómo podemos saber que nuestra sanidad de los pecados ya principió? Es arrepentirnos. Arrepentirnos es que nos duela en el corazón vivir una vida que va en contra de la naturaleza de Dios, en contra de los mandamientos, en contra de la ley de Dios. Arrepentirnos y apartarnos, aceptar a Jesús como el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Así como el Señor Jesús entregó su vida y murió en la cruz por nuestros pecados, nosotros entreguemos nuestra vida a Él, renunciemos al pecado y muramos al pecado, como dice la palabra, para vivir con Cristo Jesús. El Señor obró sanidad de las enfermedades del pecado y sobre todo sanidad de las enfermedades del cuerpo. En esta noche yo quiero hacerle una gran invitación, amado hermano, hermana. Si usted no está entregado a Dios verdaderamente, si usted está bamboleando en los caminos de Dios y no ha muerto verdaderamente al pecado, y el pecado todavía está vivo en usted, mire, la palabra del Señor nos dice que Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, como médico divino, como médico celestial, como médico por excelencia. El gran médico descendió del cielo para sanarnos, para entregar su vida en una cruz y sanarnos de nuestros pecados. Mire, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios, vivamos a esta medicina de ser justificados por la sangre de Jesús. Hoy puede usted reconciliarse con Cristo si usted está apartado de Dios. Amigo, amiga, el Señor le hace la invitación hoy. Reciba a Jesús como su Señor, su Salvador, y que por sus llagas usted puede ser perdonado y limpiado y sanado de la enfermedad del pecado. Haga esta oración si usted así lo desea. Padre Celestial, te agradezco, Señor, con todo mi corazón por haber entregado a Jesús, tu Hijo, en sacrificio en la cruz por mis pecados. Vengo ahora, Señor, con todo mi corazón a decirte que yo me arrepiento. Me arrepiento de todos mis pecados. Sé que yo no puedo salir. Muchas veces yo he querido vencer, pero yo no puedo. No tengo las fuerzas, no tengo la capacidad de vencer. Pero tú, Señor, eres vencedor y yo te acepto hoy como el único Salvador de mi alma. Perdona mis pecados. Perdona, Señor, todas mis maldades. Creo en ti. Creo en tu sangre derramada en la cruz. Creo, Señor, que tu sacrificio me limpia, me lava, me perdona. Muchas gracias, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Opera en mí el milagro del verdadero nuevo nacimiento. Yo renuncio al pecado, renuncio a la vieja manera de vivir. Ayúdame, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Si hay hermanos que se quieran reconciliar con Jesús, voy a orar por usted. Repita esta oración. Señor Jesús, perdóname si no he valorado tu sacrificio hecho en la cruz. Perdóname, Señor. Hoy vengo a ti, me reconcilio contigo
Perdóname de todos mis pecados. Perdóname de todas mis maldades. Te necesito, Señor. Yo me siento lejos de ti. Hoy te pido, Señor, que vuelvas a mi corazón, que entres a mi corazón. Límpiame, purifícame, lávame con tu sangre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar por los enfermos. ¿Está usted enfermo de su cuerpo? Ya oramos por la enfermedad del alma. Usted se arrepintió de todo corazón. El Señor le ha perdonado. Así, una oración tan sencilla, sí. Así de sencillo, pero de sinceros. Muy sinceros. ¿Está usted enfermo? Jesús, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos: estas señales seguirán a los que creen. Y les dejó la orden: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y aunque comieren una cosa mortífera, no les hará ningún daño. Tomarán serpientes en sus manos y nada os dañará. Todo esto es espiritual, no son serpientes físicas, sino que son demonios y que el Señor los reprenda. ¿Cree usted que el Señor le puede sanar? Yo lo creo. Yo pongo mi fe a los pies de Jesús a favor suyo y oramos hoy. Pongamos nuestra fe. Dios le va a sanar hoy. ¿Puede creerlo? Jesús le dijo a cuanto sanó cuando Él estuvo aquí en la tierra: ¿tú puedes creer? Y uno respondió: Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Todos cuando se acercaron a Él para ser sanados, fueron sanados. Dios puede sanarle a usted, cualquiera que sea la enfermedad. No importa si es un cáncer, que son enfermedades incurables, si es diabetes. El Señor es el mismo. Es el mismo de hace 2000 años, es el mismo de hoy. Hoy no lo vemos, pero en espíritu y en verdad está viviendo ahora en su corazón porque usted le aceptó hoy. Está viviendo en mi corazón porque yo le acepté a Él ya hace años. Está viviendo en el corazón de los que le han aceptado. Su presencia es real. Yo ahora estoy sintiendo su presencia en este lugar. Aquí hay una fuerte unción del Espíritu Santo en este lugar. Porque así dice su palabra, estas señales, las que Él hizo en aquel entonces: sanó al cojo, dio vista al ciego, sanó a todos los enfermos, a la mujer de flujo de sangre que tenía 12 años ya de estar enferma, una serie de enfermedades. Oremos a Dios, ponga su fe a los pies del Señor. Oremos ahora. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, a ti venimos ahora, Señor, con todo nuestro corazón. Venimos creyendo a tu palabra. Estas señales seguirán a los que creen. Tú lo has dicho, Señor. Y nosotros pedimos ahora, Padre, ponemos nuestra fe a tus pies con todo nuestro corazón para suplicarte por todos los enfermos que están, Señor, escuchando esta transmisión. Nosotros venimos poniendo nuestra fe a ti, Padre. Señor Jesús, tú eres el que le dio vista al ciego Bartimeo. Tú eres el que resucitó a la hija de Jairo. Tú eres el que sanó a la mujer con flujo de sangre. Tú eres, Señor, el que sanó al sirviente del centurión. Y podemos mencionar tantas sanidades. Eres el mismo. Estás aquí en este set de transmisión. Estás en el hogar, en los hogares de los hermanos y de los amigos que te están creyendo ahora. En el nombre poderoso de Jesús, venimos anulando y cancelando ahora mismo
de los cuerpos enfermos, todo espíritu de enfermedad y de muerte. Ponga su mano donde está la dolencia, póngalo con toda fe. Usted va a sentir caliente y ese calor es la presencia de Dios, créalo. Padre, opera ahora este milagro. Porque Cristo molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, y por sus llagas fuimos curados. Y en el nombre poderoso de Jesús tomamos ahora esta promesa. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, ahora mismo venimos anulando y cancelando todo espíritu de enfermedad y de muerte, todo temor, toda tristeza, toda duda, toda dolencia, enfermedades de tumores en el cerebro, tumores en cualquier parte del cuerpo sean quebrantados y anulados en el nombre poderoso de Jesús. Enfermedad de los bronquios, infección, inflamación de los bronquios, enfermedades del coronavirus y sus variantes. En el nombre poderoso de Jesús lo anulamos y lo cancelamos ahora mismo, porque Jesús nos ha dado poder y autoridad, pues así dice su palabra: estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera estos demonios de enfermedad y de dolencia, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y por la fe yo pongo mi mano ahora sobre los enfermos, sobre este cuerpo, Señor, este cuerpo enfermo, cualquiera que sea el nombre de la persona, cualquiera que sea la enfermedad, ahora en el nombre de Jesús, quebrantados son estas dolencias, enfermedades de la garganta, infección en los ojos, inflamación en los ojos, inflamación de la garganta, dolencias del estómago, del aparato digestivo. En el nombre de Jesús sea quebrantada toda bacteria, todo microbio, todo virus del cuerpo, dolores de rodillas, dolor de cintura, dolores de pies, cualquiera que sea la enfermedad del cuerpo, el cuerpo femenino, cuerpo masculino, cualquiera que sean las enfermedades, en el nombre poderoso de Jesús venimos anulando y quebrantando ahora mismo estas dolencias. Pon tu mano sobre los niños, Señor, pon tu mano sobre los bebés. Entra a aquellos hospitales, Señor, donde están los enfermos quejándose del dolor. Abrázalos, Señor Jesús. Abraza ahora, Señor Jesucristo. Pon tu mano sobre esas dolencias. Quebrantado sea ahora mismo este espíritu de enfermedad y de muerte que está atacando estos cuerpos. Vengo anulando y cancelando toda enfermedad crónica, enfermedad congénita, en cualquiera que sea su nombre. En el nombre de Jesús es quebrantado, anulado, pulverizado en la sangre de Jesús. Porque todos los que somos comprados y lavados con la sangre de Cristo, el enemigo ya no tiene derecho, el enemigo ya no tiene parte ni arte. Ahora mismo son liberados, ahora mismo son sanados. Ahora mismo yo puedo sentir que hay personas que están siendo sanadas y están siendo liberadas por el poder de las llagas de Jesucristo, por el poder de los moretones de Jesús, por el sacrificio de Cristo realizado en la cruz. Reciba su sanidad, reciba ahora. Hecho está. Jesús lo dijo en la cruz, cuando Él entregó su vida y expiró. Su última palabra fue: hecho está. Pagado el sacrificio del perdón de pecados, de la salvación y la vida eterna. Cancelado el sacrificio para la sanidad de estos cuerpos. Declaro sanidad y declaro liberación ahora sobre estos cuerpos que han puesto su fe en ti, Señor. Hecho está. En el nombre de Jesús. Recibe la gloria. Querido Padre, recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe la gratitud, recibe la admiración, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Que Dios le bendiga. Ha sido un gran gusto estar con ustedes en esta transmisión y haber podido predicar este tema que es tan profundo y tan amplio. Nosotros pudimos predicar un brochazo nada más de todo esto tan glorioso. Ha sido un privilegio poder orar por usted. Usted le ha creído al Señor, usted es sano. En el nombre de Jesús reciba su sanidad, ponga su fe, porque el Señor ya hizo la obra. Dios le bendiga. Le esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana con el mensaje de la palabra del Señor en labios de hermano Álvaro Cruz. En la iglesia tenemos culto de 7 de la mañana a 9. Le esperamos en la cuarta calle 243, zona 1 de esta ciudad de Rabinal, si usted se encuentra por acá cerca. Muchas bendiciones y hasta pronto. Amén. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.